algo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Quiero que ahí donde tú estás, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a poner este momento en la presencia de nuestro Dios, que sea Él hoy hablando en nuestras vidas. Padre, en esta mañana, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que hables a nuestras vidas, que seas tú hablando en nuestro corazón. Padre, necesitamos de ti cada día más. Señor Jesús, por favor, queremos tocar el borde de tu manto, Señor. Queremos tocar tu corazón, Señor. Por favor, Dios, háblanos en esta mañana en nuestro corazón y enséñanos cómo tocar tu corazón, cómo tocar y cómo hallar gracia delante de ti. En esta mañana te lo rogamos, te lo suplicamos. Espíritu Santo, abre nuestro corazón y prepáralo para recibir tu palabra. Así como esa mujer aquel día, cuando fue y tocó tan solo el borde del manto de Jesús, y Jesús sintió ese poder que salió de él. Así queremos, Señor, tocar hoy tu corazón. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, escuchar, queremos aprender a adorarte. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Aleluya. Mis amados hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra. Solo Jesús nos devuelve la sanidad. Quiero que vayamos a Lucas 8:43. Vamos a leer esta hermosa enseñanza, lo que Jesús nos pide, nos enseña, nos dejó escrito para nuestras vidas. Amén. Lucas 8, del 43, lo vamos a leer hasta el versículo 48. Amén. Lucas 8:43. Amén. Por favor, me confirman con un amén. Lucas 8:43. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hace 12 años y que tenía, o sea, hace 12 años que tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado un camino, temblando, postrándose ante sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Qué hermosa historia. Y vamos a ver hoy en esta hermosa historia esta mujer, la condición de esta mujer, la condición de ella sin Cristo. Era una vida vacía, llena de inseguridad, enferma y sin esperanzas. Esta mujer estaba sola. Su situación era de ser, por eso dice que ella era inmunda, porque tenía un flujo de sangre hacía 12 años. Pero vamos a mirar algunos puntos para poder entender esta hermosa historia. Y vamos a comenzar con el primer punto. Primero, Jesús dice que iba camino a hacerle la sanidad a la hija de Jairo. Pero veámoslo ahí en el versículo 40 al 42, dice:
Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Nuestro Señor Jesucristo iba camino a la casa de Jairo para darle la sanidad a esta niña de 12 años, que estaba muriendo. Pero cuando Jesús iba camino, dice que la multitud lo apretaba, la multitud anhelaba que Jesús estuviera, porque Jesús ya sabía que hacía milagros, y la multitud lo apretaba. Y dice que él iba camino. El propósito de él era ir a la casa de Jairo para sanar a esta niña. Pero Jesús también sabía que había otro propósito más. Y él dice, porque también para él era importante, cualquiera de nosotros somos importantes. Jairo era un hombre que tenía quizás dinero, dice que era un principal. Era un principal de la sinagoga, quizás era un hombre de dinero, quizás era un hombre de poder, pero Jesús dice que también cuando esta mujer lo toca, en ahí podemos ver el amor de Dios hacia cualquiera de nosotros. Él no se hizo esperar, Él sabía que había alguien más, que el propósito no era solamente ir a la casa de este principal hombre Jairo, sino también él sabía que ahí en el camino había una mujer que necesitaba de él, una mujer que estaba vacía, que estaba sola, que necesitaba un amor. Durante 12 años esta mujer, y vamos a ver la historia completa, durante 12 años esta mujer estuvo sola, humillada, aparte, sin familia, y lo vamos a ver por qué. Pero Jesús, Él mira el propósito de Él cuando ella se acerca y le toca el borde de su manto. Y Él no, porque era mujer, le iba a decir, no, usted no. Él también le hace valor a la mujer. Y qué hermoso es nuestro Dios. El propósito de Dios, el propósito de Él es llegar a todo lugar donde lo recibamos, donde lo podemos, donde quizás nosotros anhelamos sentirlo, y Él entra ahí, en ese lugar, en esa casa, en esa vida. Y vamos a ver estos puntos. En primer lugar era este. El segundo lugar era que esta mujer había gastado todos sus recursos para ser sana de esta enfermedad. Veámoslo en el versículo 43, en la parte B, en la segunda parte. Versículo 43, en la segunda parte, dice que hacía 12 años padecía un flujo de sangre y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Había gastado todos sus recursos, todo su dinero en médicos, en medicina. Dice, pero ninguno le pudo ayudar, ninguno, absolutamente ninguno. Ella había puesto su confianza en los hombres, en los médicos, en la medicina. Quizás fueran de curanderos. Ella buscaba de cualquier manera poder ser sana de ese flujo de sangre de 12 años. Imaginémonos nosotros por un momento cómo estaría esa mujer sin fuerzas, cómo estaría esa mujer hasta con anemia. Imaginémonos por un momento cómo estaría esa mujer. Pero ella se desgastó físicamente, desgastó sus fuerzas, desgastó sus esperanzas, estaba desgastada físicamente, pero nadie le podía ayudar, nadie, absolutamente nadie. Lo único que ella recibía era rechazo de la sociedad, rechazo del mundo, rechazo aún de sus propios familiares, rechazo aún, pues ya vamos a ver por qué. Porque en ese tiempo recordemos que ellos vivían y trataban de vivir bajo la ley. Y vamos a mirarlo porque dice que
así como ella, cada uno de nosotros a veces también comenzamos en nuestras propias luchas, en nuestras propias dificultades, y nos desgastamos y desgastamos nuestra fuerza, nuestros recursos, desgastamos todo lo que tenemos aún, buscando a veces solucionar nuestros problemas, quizás nuestras enfermedades, quizás nuestra parte económica, nos desgastamos, pero dice que nadie le pudo ayudar. Absolutamente nadie le pudo ayudar. Y así como nosotros a veces con nuestras propias fuerzas queremos hacer las cosas, a veces quizás de pronto nos gastamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros sacrificios, aún gastamos tanto y nos desgastamos. Pero el problema es que así como esa mujer lo estaba haciendo en sus propias fuerzas, así a veces nosotros hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, y en nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar nada. Solamente cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, lo único que alcanzamos es el fracaso. Por eso esta mujer nos va a dar una enseñanza, este ejemplo de esta mujer nos va a dar una enseñanza a nosotros. Porque cuando hacemos y cuando nos desgastamos y cuando queremos hacer las cosas sin Dios, así como esta mujer, no vamos a tener esperanzas. Vamos a ser vacíos como esta mujer que tocó el borde, y vamos a mirar ahora cómo es que ella sufría, cómo era que ella le dolía durante 12 años esta enfermedad, pero no solamente eso, porque va más allá. A veces nos creemos tan autosuficientes que creemos que no necesitamos de Dios y estamos lejos de Él y queremos solucionar nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Y muchas veces, como dicen las personas que tienen dinero, yo no necesito de Dios, dicen muchos. Pero cuando se encuentran esas personas en un momento de dificultad, en un momento que nadie más les puede ayudar, es cuando reconocen que sí necesitan de Dios. El dinero no lo es todo. El dinero no lo compra todo. Quizás pudiésemos tener todo el dinero del mundo, pero si no tenemos a Dios, somos solamente unos pobres miserables. Cualquier ser humano. Si no tiene a Dios, es un pobre miserable, solo tiene dinero. Y el dinero no le compra ni la salvación, ni la salud, ni la felicidad. Ni la felicidad le compra el dinero. El dinero quizás antes lo aleja de Dios. Por eso esta mujer dice que había gastado todos sus recursos. Quizás durante muchos años ahorró y se gastó todo eso para poder ser sana. Y en esta mañana quiero que lo entendamos, mis amados hermanos. Por eso es que el resultado de querer hacer las cosas a nuestra propia manera, sin Dios, el resultado es el fracaso, el resultado es la desilusión, el resultado es la tristeza, el dolor, la frustración, el querer hacer las cosas sin Dios. Ese es el resultado. Y aún para todos aquellos que aún tienen dinero, ese es el resultado, una vida vacía. Cuando vemos en las noticias que aquellas personas famosas que tenían mucho dinero terminan quitándose la vida porque no le ven sentido a la vida, es por ello, porque no tienen lo más importante. Pero nosotros sí tenemos a Dios, al Todopoderoso. En tercer lugar, esta mujer necesitaba ser sana, era una necesidad de ser sana. Quiero que lo veamos en el versículo 43, en la parte A. En la primera parte del versículo 43 dice: pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo.
pero que ella necesitaba ser sana. Ella estaba en un estado de impureza ante la sociedad. Eran 12 años en esa condición. 12 años. En la ley, la mujer que tenía flujo de sangre era inmunda. En la ley de Moisés. Y yo quiero que lo vean ustedes mismos en la palabra Levítico 15 del 19 al 23. Esto era ley. La ley de Moisés. La ley que quedó escrita. Aleluya. Levítico 15, 19 al 23. Y lo vamos a leer, dice la palabra de Dios. Desde el 19 quiero que todos me digan amén cuando lo tengan. Amén. Amén. Dice, cuando la mujer, esto era ley, esto era una de las leyes de los 613 mandamientos. Y por eso quiero que lo entendamos. Esto era la ley de Moisés. Y todos los que están aprendiendo los jueves, hemos aprendido que la ley de Moisés era una ley dura, era una ley que se tenía que cumplir y tenía que cumplirse en los 613 mandamientos para que la persona alcanzara la salvación y nadie la podía cumplir. Por eso Cristo vino, pero este era un mandamiento de la ley y quiero que lo leamos atentamente. Dice, cuando la mujer tuviera el flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego de sí, a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Dice, y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla o en que ella se hubiere sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Era una condición. En el tiempo de la ley, nosotros las mujeres, en nuestro tiempo, éramos inmundas. En el tiempo de la ley, teníamos que estar apartadas aún de nuestro propio esposo. Teníamos quizás que dormir en otra cama, porque ni siquiera si tocábamos la cama quedaba inmunda. Si nos sentábamos, nuestra silla quedaba inmunda. Si tocábamos la loza, quedaba inmunda. Mucho más si tocábamos a un ser humano, quedaba inmundo. Eso era la ley. Esa era la ley de Moisés. Y dice la palabra, dice, y quiero que lo continuemos viendo en el versículo 25 al 30, quiero que lo continuemos viendo, dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda la cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavare sus vestidos, y asimismo se lavare con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Las mujeres teníamos, en el tiempo de la ley, las mujeres prácticamente, se podría decir que en ese tiempo no haríamos nada. Y esta pobre mujer eran 12 años
que no se le podía acercar si tuviese hijos. Acá la palabra no lo registra si tenía hijos o no. Pero si tuviese hijos no se podría ni acercar a darles un abrazo, a darles un beso, a decirles les voy a hacer el almuerzo, les voy a cocinar o quizás hacer las cosas, darles ese amor no podía. A su esposo no lo podía ni tocar durante 12 años. No podía ni siquiera sentarse en una silla porque era inmunda. La sociedad quizás le decía, es inmunda, lejos de nosotros. No quiero ni que nos toque, porque quedaban impuros. Todo lo que ella tocara sería inmundo. Así como en esos tiempos, cuando había un leproso. Los leprosos cuando venían quizás iban a estar en medio del pueblo, ellos comenzaban a gritar desde lejos, leproso, leproso, para que la gente les abriera camino, porque tampoco podían tocar a las personas, porque se les prendía la lepra. Esta mujer llevaba 12 años. Al menos las que tenían su costumbre 7 días eran por lo menos 7 días apartadas. Pero dice que al 8º día ya podían ser purificadas. Pero esta mujer llevaba 12 años de humillación, de dolor, no solamente de dolor físico, enferma, sino de dolor en el alma. De dolor, saber que ni siquiera podía acercarse a sus hijos si los tenía, no lo registra, pero quizás a su familia, a su mamá, a su papá, no sé, a su esposo si lo tenía, aunque probablemente no creo que tuviese esposo. Pero es muy doloroso. Esta mujer anhelaba, por eso ella no le importó gastar todo su dinero para ser sana. Pero aún ninguno, dice que ningún médico, ningún curandero, ningún hombre, ni sus propias fuerzas, ni su propio dinero, nadie le pudo dar esa sanidad. Y no solamente la sanidad del cuerpo, sino esa sanidad en el alma. Por eso, esta mujer dice que ella vivía en una condición de humillación, de rechazo, ya muchos años. Esta situación de desespero la hizo gastar todo lo que tenía, todas sus fuerzas, pero siempre el resultado era el fracaso. Mis amados, así como esta mujer inmunda, muchas veces nosotros sin Dios somos como ella. Éramos inmundos, éramos impuros, sin esperanza. Éramos y teníamos una vida de miserableza. Sin Cristo no teníamos nada. Sin Cristo somos como esa mujer impura. Éramos vacíos. No teníamos esperanza. Como esta mujer. Sin Cristo. Porque realmente nuestras, dice la palabra de Dios, que nuestras justicias, nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. No nos podíamos acercar a Dios por nuestra propia naturaleza o por nuestra propia justicia. Por eso, imaginémonos por un momento y quisiéramos que fuéramos primeramente al texto Isaías 64, 5 y 6. Quiero que lo vean conmigo. Dice la palabra, saliste al encuentro, todo lo tenemos, Isaías 64, 5 y 6. Amén, todo lo tenemos. Amén. Dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias, cuando nos intentamos acercar a Dios sin Dios, con nuestros propios esfuerzos, el Señor ve eso como trapo de inmundicia. Cuando nos intentamos acercar a Él por nuestras propias fuerzas, cuando creemos que porque somos buenas personas podemos alcanzar el favor de Dios, cuando creemos que por nuestros propios esfuerzos, que por nuestros propios sacrificios podemos alcanzar el favor de Dios, es cuando dice el Señor que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es como el ejemplo de imaginarnos que tenemos un trapo sucio, el más sucio que tengamos en la casa, y con ese trapo quizás vamos a limpiar la loza. ¿Qué pasaría con esa loza? Quedaría contaminada, ¿verdad? Eso sucedería. Así sucede. Si queremos nosotros, como esos trapos, acercarnos a Dios que es puro, pues nuestras justicias van a ser inmundas. Nuestras justicias van a ser sucias, porque nuestras justicias son, dice la palabra, como trapos de inmundicia. Por eso, nuestro Dios nos enseña aquí en su palabra, en su hermosa palabra. Qué hermoso, Dios nos enseña en la palabra que nuestras justicias no son nada. Por eso nosotros, ningún ser humano nos podemos acercar a Él. Ningún ser humano nos podemos acercar a Él por nuestras propias fuerzas. Por eso el Señor, cuando les dio la ley y dijo, por la ley ninguno será justificado, la ley, los 613 mandamientos, esa ley no está a nadie salvo. Por eso, cuando entendemos que nosotros somos como esos trapos sucios, queriendo acercarnos a Dios, que Él sí es puro, es cuando decimos, Señor, ninguno podríamos. Por eso, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino y nos redimió y nos justificó de nuestra inmundicia, nos lavó con su preciosa sangre, y delante del Padre somos limpios, pero por la justicia de Jesucristo, no por la de nosotros. Denle ese fuerte aplauso. En cuarto punto quiero que veamos, dice, esta mujer se arriesga a tocar el borde del manto de Jesús. Se arriesga a tocar a Jesús, que Él era puro. Ella se arriesga, yo quiero que lo veamos en el versículo, nuevamente vayámonos a Lucas 8, versículo 44. Lucas 8, versículo 44. Amén. ¿Todos estamos ahí? Aleluya. Lucas 8, 44. Aleluya. Dice, en la parte, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y ya sabemos que la mujer no podía tocar nada porque quedaba inmunda. Inmundo lo que tocara, quedaba inmundo. Pero ella se arriesgó. Ella había escuchado a Cristo, ella había escuchado que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús hacía milagros. Ella había escuchado que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Ella había escuchado que Jesús había sanado también a un leproso. También escuchó que levantó a un paralítico. También escuchó que también
borde de su manto. Así como ella, nosotros también, todos, nosotros con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con todo lo que tenemos, con quizás enfermos, quizás necesitando un milagro, quizás necesitando una mejor economía, quizás necesitando que alguien nos ame, quizás necesitando amor, valor. El único que no lo puede dar es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No hay alguien más grande que nuestro Señor Jesucristo para darnos esa esperanza, para llenarnos ese vacío, para darnos ese amor que le dio a esta mujer. No hay nadie más grande que Él. Él es el único que pudo. Y Él dice que la fe de ella, en quinto lugar, la fe de ella fue tan grande que tocó el corazón de Jesús. Veamos el versículo 46, ahí mismo donde estamos. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien me ha tocado. ¿Quién me tocó? Y todos los discípulos decían, maestros, y todos te apretan, todos te tocan. Y Él decía, no. Alguien me ha tocado, alguien tocó mi corazón, no solo mi manto, alguien me tocó. Y todos decían, y quizás de pronto a la gente le parece, ay, maestro, con las que salen, miren, todos se aprietan. Pero Él dijo, poder salió de mí. Esa mujer tenía esa fe tan grande que quizás ella creía solo con tocar el borde de su manto seré sana. Solo con tocar el borde de su manto. Así como la semilla de mostaza es pequeñita, yo quiero que veamos, sin perder este texto, quiero que veamos ese texto acerca de la semilla de mostaza. Aleluya. Quiero que vayamos a Marcos 4, 30 al 32. Quiero que veamos así como esa semilla de mostaza. Marcos 4, 30 al 32. Dice el Señor, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo comparamos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esa es la fe. Quizás la fe de ella en este momento era tan pequeña como esa semilla de mostaza, pero fue tan grande para Dios, que quizás parecía como ese árbol donde dice que aún las aves vienen y hacen nido. Se vuelve tan grande ese árbol solamente de una pequeña semilla. Por eso cuando Cristo dice, alguien me ha tocado porque poder salió de mí, Él sintió que había alguien que confiaba en Él. Él sabía que alguien estaba, que la fe de ella era tan grande que tocó el corazón de Él. Dice, pero qué hermoso, dice, el mismo Jesús reconoce cuán grande es la fe de ella, que no le importó a esa mujer arriesgarse a tocar su manto. Dice, quizás la sociedad lo hubiese podido matar, pero Jesús, quiero que vayamos otra vez a Lucas 8, versículo 47. Quiero que lo veamos. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La mujer dice que vino a Él temblando, vino asustada, quizás diciendo, ahorita todo el pueblo me mata, pero dijo, vino temblando y postrándose a sus pies. Esa fe tan grande, esa humillación de ella diciéndole, Señor, se postró a sus pies.
como Él es el único que nos justifica a nosotros, quiero que vayamos por un momento a Romanos 3:24. Amén. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros todos los seres humanos somos justificados por la gracia de Dios, no por nuestras obras, no porque seamos buenos, no porque seamos perfectos o porque hagamos las cosas perfectas, no, por la gracia de Dios somos justificados. Esta mujer no pudo ser justificada por la ley, esta mujer estaba atada por la ley, estaba esclavizada por la ley, ella no era justificada y aunque quisiera cumplirla, no podía ser justificada. Esta mujer solamente tenía desgracia en su vida, tenía dolor, tenía angustia, tenía tristeza, se sentía sola o estaba sola, no tenía esperanzas. Pero la fe de esta mujer fue tan grande que ella solamente se conformaba con tocar el borde del manto del maestro, y el maestro mismo la recompensó. Él mismo dice, la palabra dice que en el instante inmediatamente paró, cesó el flujo de sangre. ¡Qué hermoso! Por eso, en el puntico número 6 dice, Jesús no solo la sana, sino también le da la salvación. Él vio la fe de ella tan grande. Muchas veces nosotros solamente, a veces buscamos a Dios, muchas veces y mucha gente, y más en estos tiempos, busca a Jesús únicamente por el milagro. Lo buscan únicamente para que les haga una sanidad, para que les dé dinero, para que les recompense, para que les dé quizás cosas materiales. Pero la gente no mira más allá de lo importante. Solamente reciben su sanidad y muchos no vuelven, ni siquiera se acercan más a Dios, porque ya recibieron su milagro. Por eso esta mujer dice en el versículo 48, una vez más vayamos a Lucas 8:48. Dice, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Dice, si verdaderamente creemos en Jesús de corazón, no solo seremos sanos de nuestras enfermedades, porque también hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. No es siempre, no tenemos que acostumbrarnos a algo. Si Dios quiere sanarnos, nos sana, pero si Dios no nos quiere sanar, no importa, le seguiremos amando. Sánenos o no nos sanen, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero muchas veces tocamos tanto el corazón de Dios que a Dios le place sanarnos. Dios es el único que sabe si lo hace o no. Pero dice que sí, de verdad le creemos de corazón y queremos no solamente sanar nuestro cuerpo, es que no solamente nuestro cuerpo el que a veces está enfermo, a veces es nuestra alma. A veces estamos solos, vacíos, sin esperanzas, igual que esta mujer. A veces estamos que no sabemos qué hacer, nos sentimos que no queremos nada. Y cuando entendemos esta palabra, dice que no solamente el Señor nos da esas y nos cambia completamente. Dice que todos aquellos que amamos a Dios, dice que aún en las pruebas, aún en las luchas, aún en las cosas que parecen duras, nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún cuando sabemos, hay cosas duras, hay pruebas duras, hay situaciones duras, pero como hijos de Dios siempre tenemos esa paz y decimos a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
tenemos esa esperanza. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente nos da la sanidad en nuestro cuerpo, no solamente nos da la sanidad en nuestra alma, Él también nos da la sanidad, nos da esa salvación tan hermosa, ese regalo, ese precioso regalo que no tiene precio, que ni siquiera con nuestras buenas obras podríamos alcanzarlo. Recordemos como ese trapo sucio que quizás queremos limpiar nuestro pecado, pero sigue siendo sucio, sigue siendo impuro nuestro pecado, seguiremos siendo impuros ante Dios, porque dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Quizás queremos ser justos, pero cuando nos damos cuenta, no tendríamos cómo pagar ese precio. Por eso, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino y pagó ese precio por nosotros, y Él sí fue puro, y Él sí nos justificó ante el Padre. Nosotros somos impuros, pero el Padre nos ve puros por la justicia de Cristo, porque Cristo nos presenta ante el Padre como puros, como santos, aunque no lo seamos, pero nosotros ante el Padre estamos puros, santos, porque Cristo nos santifica por su preciosa sangre. Qué hermoso ese regalo que Cristo vino y nos dio. Cristo vino y enterró esos 613 mandamientos, Él vino y las cumplió todas, y le dio ese valor, y nos dio ese valor a cada uno de nosotros para poder alcanzarlo, para poder ser salvos por su preciosa gracia. Y aún a las mujeres que en ese tiempo éramos, quizás nos veía poquito, la sociedad las veía poco porque eran mujeres, y más si estaban en la costumbre, en ese momento eran inmundas. El Señor viene y le da ese valor a esa mujer, viene y la levanta, y qué hermoso. El Señor le dice, ve, no sé, tu fe te ha salvado, no solamente te salva, te sana, sino también te salva. Y qué hermoso es nuestro Dios cuando entendemos y cuando podemos saber que debemos acercarnos a Él confiadamente, no por nuestra justicia, no por nuestras propias obras, no porque quizás dijéramos, yo alcanzo la salvación porque soy buena persona, le doy de comer a los pobres, voy afuera, hago obras de caridad y con eso alcanzo la salvación. Para el Señor todo eso son trapos de inmundicia, todo eso no tiene valor. Lo que tiene valor para el Señor es ver nuestro corazón que anhela buscarle, que anhela santificarse, que anhela buscar más de su presencia. Eso es lo que el Señor ve, eso es lo que al Señor le agrada. Un corazón contrito y humillado jamás lo rechazará Dios. Un corazón contrito y humillado Veamos Hebreos 4:16. Amén. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él confiadamente. Él no nos va a rechazar. Una vez más lo voy a leer, quizás algunos no lo habían encontrado. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él, iglesia. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestras justicias. Acerquémonos y toquemos el corazón de Él con nuestra humildad, con nuestra humillación ante Él. Cuando queremos agradarle a Él y queremos dejar nuestro pecado y apartarnos de lo que no le agrada a Él, acerquémonos a Él. Quiero que como conclusión veamos Santiago 4:8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Quiero que todos estemos
estemos ahí. Aleluya. Quiero que todos estemos ahí porque en la conclusión, y quiero que lo leamos todos. Quiero que todos unánimes juntos leamos este texto a la voz de 1, 2 y 3. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aleluya. Acerquémonos a Dios. Dice que limpiemos nuestros pecados. Dice: limpiad las manos. Y dice que los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Así como esta mujer se acerca a Jesús y Él no la rechaza, así Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y Él no nos va a rechazar. Él es el único que puede cambiar nuestras circunstancias y no solamente llenarnos el vacío en nuestras vidas, en nuestros corazones, y cambiar las circunstancias y quizás darnos la sanidad. No solamente eso, sino darnos esa vida eterna que solo Él puede darnos. Esa vida eterna, esa salvación tan hermosa, ese regalo inmerecido que ninguno nos merecíamos. Mis amados hermanos, preferimos ser como esa mujer que se humilló ante Él y se acercó al borde de su manto con su fe, o preferimos seguir en nuestras propias fuerzas sin Él. Cada uno de nosotros decidimos qué preferimos. Quiero que se coloque sobre sus pies y vamos a adorarle al Señor una vez más. Vamos a decirle con todo nuestro corazón, vamos a decirle que quisiéramos tocar el borde de su manto, pero en un acto de fe, decirle: queremos tocar tu corazón, mi Rey. Quiero que todos lo cantemos unánimes juntos y digámoslo con todo su corazón y con toda su alma. Tan